Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Cuando el video. motor funciona correctamente, al arrancar el coche se produce un proceso de calentamiento. En este momento, la flecha del tacómetro muestra casi 2,5 mil revoluciones por minuto. Después del calentamiento hay una disminución de las revoluciones. Posteriormente, el funcionamiento normal de la unidad de potencia se caracteriza por la flecha del tacómetro en el nivel de 750 a 800 revoluciones por minuto. Si hay un problema, revoluciones flotantes en un motor frío, solo puede significar una cosa: hay defectos graves en el motor del coche, por lo que funciona inestable. En ausencia de este dispositivo, violaciones pueden ser determinados por el sonido procedente del compartimiento de la unidad de potencia. Murmullos y vibraciones del motor son perceptibles en forma de aumento y disminución alternativamente. Lo más frecuente es que el régimen del motor salte al ralentí. Origen de las fluctuaciones del régimen del motor de inyectores. La inestabilidad en el ralentí del motor es particularmente susceptible en los coches de tipo inyector. El funcionamiento irregular se produce por las siguientes razones: la presencia de un exceso de aire en los cilindros. Avería regulador del régimen de ralentí, RCH. Avería de la válvula de ventilación del cárter de aceite. Avería del sensor de masa de aire del cárter, MAF. Recorrido de la válvula de mariposa atascado. Descripción de los defectos que provocan un funcionamiento irregular del motor. Cuando entran masas de aire excesivas, la unidad de control electrónico, ECU, emite una señal que exige que se restablezca el equilibrio entre las masas de aire y el fluido combustible para crear una mezcla de combustible y aire. La entrada de combustible adicional provoca un aumento de las revoluciones. En consecuencia, para detener el suministro excesivo de combustible, las revoluciones se reducen automáticamente, se producen saltos perceptibles. Las averías de RCH son causadas por la violación de la integridad de los cables eléctricos, el fracaso del regulador debido a la utilización de mezclas de combustible de baja calidad. En caso de avería del convertidor de combustible, el motor del coche pierde estabilidad, las revoluciones saltan, subiendo y bajando arbitrariamente. Los gases del cárter enriquecen la mezcla de combustible y aire en el colector de admisión. Si se interrumpe su flujo hacia el colector, el régimen del motor flota al arrancar el motor en frío y baja a 750 en lugar de 1200 revoluciones por minuto. Se produce un atasco de la válvula de ventilación debido a depósitos excesivos de aceite en las paredes del cárter. El fallo del sensor de flujo de masa de aire del cárter puede deberse a una capa excesiva de película de aceite residual. El fallo del DMVR también puede producirse debido al fallo del termoanemómetro que controla el aire en los cilindros. La unidad de control electrónico recibe datos distorsionados, porciones adicionales de aire se introducen en la cámara de combustión, como resultado de lo cual la velocidad del motor se vuelve inestable. La válvula de mariposa puede atascarse debido a la acumulación de aceite residual que impide su cierre y apertura, así como debido al fallo del mecanismo de accionamiento. Este defecto también es el más común en los coches con carburador. En ellos también se observa un funcionamiento irregular del motor al ralentí. Interrupciones en el funcionamiento de los motores de carburador y diésel. ¿Por qué flotan las revoluciones del motor en los coches con carburador? La actividad inestable puede deberse a las siguientes razones: fallo de los ajustes al ralentí. Avería de la electroválvula del motor del carburador. Acumulación excesiva de productos de combustión en la tobera. Los motores diésel presentan saltos y caídas en las lecturas del dispositivo en los modos intermedios y al ralentí. En estos casos se dice que las revoluciones del motor diésel están flotando. La causa es el óxido formado en el impulsor de la bomba de combustible de alta presión. El agua contenida en el combustible diésel provoca la formación de corrosión. Consecuencias del funcionamiento inestable del motor. Todas las razones anteriores, al trabajar con motores intermitentes, provocan una serie de consecuencias negativas: aumento del consumo de gasolina o gasóleo, contaminación del medio ambiente por gases de escape, que contienen un mayor porcentaje de gases nocivos, mayor desgaste de los componentes y piezas de la cadena cinemática. Para evitar el impacto negativo de los fallos de estabilidad en los motores de combustión interna en el funcionamiento de todos los sistemas del vehículo, es necesario realizar comprobaciones periódicas de todos los sensores y elementos de la unidad. Lista de medidas para eliminar las revoluciones flotantes. Para restablecer la estabilidad del régimen de ralentí, se lleva a cabo lo siguiente: restablecer la función de aspiración de aire en los cilindros del motor.
Comprobación y posterior sustitución, si es necesario, del variador de frecuencia. Limpieza de la válvula de ventilación. Diagnóstico del termoanemómetro y su posterior sustitución. Limpieza y restauración de la mariposa de gases. Ajuste de los modos de ralentí. Sustitución de la electroválvula del carburador. Limpieza de los surtidores. Eliminación del óxido del impulsor del inyector de combustible. Descripción de las acciones para eliminar la inestabilidad de las revoluciones. Al llevar a cabo las medidas para restablecer la aspiración de aire, se comprueba la estanqueidad de los tubos que suministran aire al colector. Cada tubo se desmonta y se sopla con la ayuda de una bomba o un compresor. Además, se utiliza solución WD-40. Cuando el líquido se evapora rápidamente, la integridad de la línea del colector está rota, en este caso la manguera debe ser sustituida por una nueva muestra. Para diagnosticar el regulador de ralentí, se utiliza un multímetro para medir su resistencia. Si el valor de la resistencia es de 40 a 80 ohmios, es necesario sustituir el regulador. El cárter se desmonta para retirar la válvula de ventilación, lavando además en parafina los depósitos de aceite. Después de secar a fondo la válvula se devuelve al sistema de ventilación. Si el sensor de flujo de masa de aire falla, se sustituye por uno nuevo. Si el motor comienza a saltar al ralentí, las revoluciones se alteran en el calentamiento del motor, es necesario pasar el diagnóstico en la estación de servicio con el fin de comprobar y restaurar la integridad de los nudos y los detalles de los sistemas de la unidad de potencia. Detrás del volante regulador de ralentí, desmontaje del carburador, limpiar las espitas hollín en la placa del acelerador.